Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Aries. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Así que te invito a que descubras todos los maravillosos descuentos y promociones que tengo para ti en mi sitio web que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video. ¿Ok? También al final de la lectura estaré sorteando 2 lecturas de péndulo a 2 personas distintas quienes estén participando en la transmisión en vivo. Así que si te gustaría participar, debes dejar tu pregunta en el chat en vivo. Te estoy dejando todas las instrucciones ahí y el sorteo se realiza cuando terminemos la lectura general, ¿ok? Aries, tengo 2 canciones para ti para esta lectura. La primera es La cima del cielo de Ricardo Montaner y la segunda es La media vuelta de Luis Miguel. De mensajes de tu persona especial para ti tenemos: me fui antes de que pudieras dejarme tú. Quiero que seamos más que amigos. Te busco en todas partes y me escondo de ser quien realmente soy contigo. Te miro desde la distancia y no me acerco por miedo. Necesito tiempo para sanar, pero esta es una conexión de almas gemelas. Estoy lidiando con mis sombras y demonios ahora. ¿Ok? Vamos pasando de esa parte para comenzar a hablar del tarot, ¿no? Vamos a mirar la energía de tu persona especial desde el tarot. Tenemos a la carta de la papisa al reverso. Esto nos habla un poco de una desconexión espiritual, algo de no querer ver y no querer aceptar. Siento que esta persona está teniendo algo en negación, ¿no? Ella está muy quieta, quizás no está actuando mucho, no hay conversaciones, ¿no? Siente la pérdida de algo y siente ese silencio con este paje de espadas al reverso. Pero en su corazón tiene esa esperanza. Hay una esperanza de que hay algo que pase en su vida y que sea positivo. Vamos a ver un poquitito más de qué se trata, porque veo que tu persona especial está un poco en negación, en confusión, pero también siento que tiene alguna especie de asistencia divina en todo esto que siento que puede ayudar a mejorar esa situación, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Aries? ¿Qué necesita saber Aries? ¿Qué necesitamos saber acerca de Aries? Ok, Aries, tú en tu poder, esta es tu carta, el emperador maravilloso. Ojo con pretender que todo está bien. Es importante que podamos sentir nuestra emoción. Ojo con el evadir también, ¿no? Evadir los sentimientos, evadir las sensaciones del cuerpo, el tenerlo todo bajo control, ¿no? Porque hay ciertas cargas emocionales quizá que tengo que dejar para poder avanzar hacia adelante. Bien, o sea, ¿cuál es el trabajo en mí que nos piden los guías espirituales para ti? Es que hagas ese trabajo emocional y que puedas dejar cierto pasado atrás y todas las cosas que te resultan pesadas en tu espalda. Puede ser que tenga que ver con la conexión o no, pero tiene que ver un poco con poder dejar el pasado atrás, no evadirlo, sino que procesarlo, entenderlo, ver su ganancia y poder avanzar hacia adelante. Y eso te da mucha fortaleza y te da el pie para construir algo más sólido para tu futuro. Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de la persona especial de Aries? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué energía nos quiere transmitir? Chicos, para quienes están participando del chat en vivo, la transmisión en vivo, solamente pueden dejar su pregunta. No es necesario que pidan permiso, ¿no? Dejen su pregunta y vamos a estar haciendo el sorteo al final de la lectura. ¿Ok? Bien. La energía de tu persona especial.
El caballero de bastos al reverso. Tu persona ha tenido una energía muy inestable contigo, va y viene, ¿no? Y también tenemos el paje de bastos al derecho. Esto nos habla un poco de inmadurez, ¿ok? Nos da un poco de inmadurez también, falta de compromiso, pero tiene que ver principalmente con sus propios asuntos, sus propios bloqueos, y poco y nada tiene que ver con lo que siente por ti, porque esta persona, sus sentimientos son intensos, necesita sanar algo que tiene que ver con el dar y el recibir, ¿no? Con la reciprocidad y la estabilidad también que viene con esa reciprocidad, ¿ok? Y esto es algo que tiene que trabajar tu persona especial. Siento que lo está reconociendo, le cuesta, ¿no? Vimos ese bloqueo, hay algo que no quiero ver, hay algo que no quiero aceptar, ¿no? Y esto tiene que ver con la entrega y el compromiso. Y tener la valentía para tomar ese paso hacia ti y como dar la estabilidad que está buscando realmente. Es como si estuviera esperando tener eso, pero finalmente no lo demuestra, no actúa hacia allá. Vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber algún posible resultado. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es un posible resultado en esta conexión que necesitamos saber? Tenemos un caballero de aire, aquí hay comunicación, comunicación repentina, comunicación inesperada entre tú y esta persona especial. Bien, también tenemos un 4 de aire, mucha energía de aire aquí. 4 de aire y un as de aire. ¿Qué siento? Que esta comunicación que viene en camino, ¿no? Con tu persona especial les puede dar mucha claridad, pero es importante sentarse a meditar. Bien, sentarse a meditar acerca de esa comunicación y que tú tengas absoluta claridad de lo que deseas y que tengas una estabilidad en ti mismo, en ti misma, muy grande, ¿no? Para poder entablar conversaciones que sean positivas y proactivas con estas personas, si es que es lo que realmente quieres, ¿ok? Porque hay que poder ver la verdad en una situación. Bien, esta persona te viene a hablar, pero realmente viene a ofrecer esa estabilidad que estamos buscando. Bien, así que, ¿qué nos dice esta parte de la tirada? Con esa comunicación, tómate las cosas con calma. Bien, ojo con la impulsividad, habla con la verdad también. Se puede dar un espacio de conversación, pero no, date el espacio para procesar la información que viene de esta persona. ¿Ok? Vamos a mirar algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber Aries hoy con respecto a su conexión? Tenemos a alguien que se escapa de la conexión, ¿no? Ok. Hay alguien aquí que se escapa de la conexión. Efectivamente, tu persona está en negación. Sin embargo, te mira desde lejos, sin duda. Me gustaría ver ese acercamiento, ¿no? Ok. ¿Qué nos dicen? Claro, tenemos conversaciones, tenemos un acercamiento, esta persona desea trascender obstáculos, tenemos una llamada inesperada que esta persona puede hacerte, pero ojo con repetir también lo mismo que ha pasado anteriormente, ¿no? Que si volvemos a retomar esta conexión, sea desde un punto limpio, sea desde cero. ¿Ok? Necesitamos nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver las cosas, también, y no quedarnos en el pasado. Es como poder cerrar un círculo vicioso, ¿bien? Con esta nueva llamada, esta nueva interacción que hay entre ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber con respecto a esta conexión? ¿Qué más necesita saber Aries con respecto a esta conexión? Ok, tenemos la carta del retiro. Nos dice, es tiempo de desconectarse del mundo. Esta es una carta muy parecida a el 4 de aire. Muchas veces necesitamos retirarnos un poco del espacio para ver las cosas de forma distintas. Sí siento que hay alguien que va a venir a expresar su amor,
¿Qué te recuerdan a ti, Aries? Amor propio sobre todas las cosas, ¿ok? Ese autorrespeto de poder establecer límites sanos. Ok, estas son las cosas que estoy dispuesto a aceptar y que quiero en una conexión, y estas son las cosas que no estoy dispuesto a aceptar y que no quiero en una relación, y desde ahí, ¿no? Una conversación al respecto. Y para eso siento yo que se necesitaba cierto espacio. Así que ten esa conversación contigo mismo, contigo misma, de dónde está mi amor propio, primero, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber con respecto a esta conexión? ¿Qué más necesitamos saber con respecto a esta conexión? Ok, es hora de tomar acción porque la energía está ganando momentum. Cree lo imposible. Viene un clímax importante. Dice, tus sueños necesitan un plan práctico. Las emociones están muy fuertes y la suerte está de tu lado. Entrégate a la divinidad. Ok. Mucha energía ariana también en esta lectura. Siento que estuvieran diciendo, sé tú mismo, sigue creyendo en las cosas que quieres para ti, sigue creyendo en lo imposible. ¿Qué significa eso? Ten tus sueños, ¿no? Que estén ahí, pero ejerce un plan práctico para poder llevarlos a cabo. Siento que esta parte de la lectura no tiene tanta conexión en sí, sino que con otros aspectos personales, metas que quieres lograr. Te dice, pon un plan práctico porque la suerte está de tu lado y también la divinidad está jugando a tu favor, ¿no? Aunque sea que siente que se me está cerrando una puerta o se me está abriendo una puerta, es la divinidad haciendo su juego para direccionarte a lo que más te hace sentido en el alma. Espero que eso se entienda. Pero claro, uno hace su parte y la otra cuota la hace la divinidad. ¿Bien? Pero sí, es hora de tomar acción, es hora de moverse hacia adelante, de hacerse cargo de lo que uno se debe hacer cargo para avanzar. ¿Ok? Vamos a ver consejos, mensajes, algún posible resultado. Vamos a ir signo por signo haciendo este proceso, ¿ok? Sea el mensaje que tengamos que recibir. Muchas gracias, guías espirituales. Es que Aries está lidiando con un Sagitario. ¿Qué necesitas saber? Tenemos la reina de tierra. Nutrirte a ti mismo, a ti misma, eso es importante antes de nutrir a los demás. También te habla de la amabilidad y compasión para sobrellevar los obstáculos, ya sea con esto o sea con cualquier otra cosa. Es importante, te dicen en el fondo, que puedas solucionar los conflictos y desafíos desde la amabilidad y la comprensión. Si estás lidiando con un Leo, tenemos un 10 de fuego, mucho trabajo, ¿no? Ya vimos un 10 de fuego o un 10 de bastos y te dicen, acá hay mucho estrés, es importante dejar ciertas cargas emocionales afuera de nuestra vida, aprender a elegir nuestras batallas, volver a encontrar el balance y poder salirse del estrés, ¿ok? También es como un tiempo de descanso para replantearte ciertas cosas. Aries, si estás lidiando con otro Aries, viene aquí alguien con una oferta de estabilidad, con ese paje de tierra. Entonces, siento yo que viene una comunicación con una intención de hacer las cosas mejor. Es algo que tiene que madurar en el tiempo y requiere paciencia. Viene lento, pero viene seguro. Aries, si estás lidiando con un Libra, 4 de tierra. Siento que ambos están teniendo como una barrera entre ustedes y de ser ese el caso, ¿no? Ninguno de los dos realmente se mueve para adelante en pos de la conexión. Entonces hay algo acá que se tiene que soltar para que ambos puedan restablecer la conexión si es que eso es lo que deseas, ¿no? Aries, está lidiando con un Géminis. Tenemos la carta de la torre. La carta de la torre es un quiebre que nos significa un despertar espiritual y esto nos lleva a un cambio. Es hora de crecer, es hora de moverte hacia adelante. Esta torre quiebra, ¿no? Quiebra la conexión para
dos cosas, ¿no? O tener una epifanía que te libera de una conexión tóxica o quiebra cimientos falsos en una conexión para que luego puedan establecer cimientos positivos, de honestidad, con conversación, ¿no? Con amor, algo más sólido para ustedes, ¿ok? Eso es su decisión. Si estás lidiando con un acuario, tenemos la carta del colgado. Te dice, mira las cosas desde una perspectiva diferente, es importante que seas tú mismo, ¿no? Ojo con esas acciones, decisiones que van en contra de quienes realmente somos. También esto nos habla de estar un poco en el limbo. Y no me puedo quedar en el limbo por siempre. Tengo que poder tomar otra perspectiva y salir de ese espacio donde siento que no hay nada pasando o no hay nada avanzando. ¿Ok? Entonces soy yo quien tiene que ganar una perspectiva diferente. Aries, si está lidiando con un Piscis. Tenemos un 10 de tierra, pueden construir algo muy bonito entre ambos, si es que es lo que desean. Siento que en la base de esta conexión hay algo muy sólido y esta persona se confunde en algún momento, ¿no? Pero si es que la conexión es realmente sólida, es muy posible que pueda recuperarse. Vamos a ver. También, si es que estás lidiando con un cáncer, tenemos un caballero de agua. Esta es una oferta de amor. Esto es una necesidad de balancear tus emociones y también como mover esto hacia adelante. El caballero de agua se mueve un poco más lento, pero viene a ofrecer su copa de amor, viene a ofrecer sus emociones y viene, siento, a hablar con sinceridad acerca de lo que siente. Está lidiando con un escorpión. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos un 6 de agua, siento que ambas personas se extrañan. Este 6 de agua también nos habla de no quedarnos pegados en el pasado, sino que avanzar hacia adelante, poder ver las cosas tal cual como son, a las personas con sus virtudes y sus defectos. También no quedarnos solamente con la ilusión de lo bonito, sino que ¿no? Poder ver las cosas tal cual como son, pero esto también nos habla de una muy posible reconexión. Si estás lidiando con un Tauro, tenemos la carta de la justicia sale al valor, sale a tu favor. Nos dicen también, Aries, hay que hacer lo que tú sabes que es correcto y también defender tus creencias cuando son positivas tanto para ti como para los demás. Siento en esta carta en particular que hay una conversación importante que tienen que tener que les ayudará a restaurar la balanza y especialmente temas de la reciprocidad en su conexión y puede ser muy favorable si es que estás lidiando con un Tauro. Si estás lidiando con un Capricornio, ¿qué necesitas saber? Si estás lidiando con un Capricornio, ¿qué necesitas saber? Tenemos una reina de fuego. ¿Okay? Siempre siento que esta reina de fuego tiene que ver con la confianza, tiene que ver con reconocer tu propio valor y atractivo. Te dice, no pierdas la confianza en ti mismo y siempre trabaja en tu independencia por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, también siento que esta carta nos está hablando de pedir consejo a quienes tienen como la entendimiento de relaciones o algún buen amigo que te pueda ayudar con esta situación, pero principalmente el trabajo es tuyo, personal, de restaurar la confianza en ti mismo por sobre todas las cosas, ¿ok? Si estás lidiando con un Virgo, tenemos la carta del carro. La carta del carro, principalmente si están a distancia, alguien puede estar viajando hacia ti o tú hacia esta persona, pero también nos está hablando de dejar algo atrás para poder hacer que otras cosas funcionen, cosas que se ven como opuestas, cosas que se ven difíciles, con determinación, cariño, compasión también se pueden lograr y puede haber éxito aquí. ¿Bien? Esto significa en el fondo si es que ambos trabajan en la misma dirección, a pesar de que quizá tengan ideales diferentes, pueden de todas formas tener una conexión
positiva, ¿ok? Vamos a ver algunas cartas consejo para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Quién necesita escuchar Aries? Ahora volvemos a la energía del colectivo. Ok. Tenemos la carta del fracaso y nos dice, entendemos que un error es solamente una oportunidad para crecer. También tenemos la carta de la culpa. Dejo ir cualquier pensamiento que no me esté asistiendo en el crecimiento de mi alma. La culpa nos retiene, nos mantiene en el pasado y no nos permite avanzar. Transformemos la palabra culpa en responsabilidad, porque esa palabra, ese concepto nos dice, ok, me hago cargo de lo que ha pasado anteriormente, pero ahora lo transformo en cosas positivas. Y también tenemos la carta de la imaginación. Yo me entrego y nutro el aspecto creativo de mi mente. Siento también que eso es importante y necesario. Y la imaginación, trabajar en imaginación significa pensar en las cosas que deseas, en lo que quieres manifestar y te ayuda también a conectarte con esa creatividad para que vayas imaginando y construyendo la vida que quieres tener y que quieres manifestar, y así el universo también te ayuda a complementar todo esto y a manifestar lo que tú quieres. Lo hablamos un poco anteriormente. Un mensaje para ti, un consejo para Aries. Nos dice, cuando tú ya sabes quién eres, no te puedes traicionar a ti mismo. Por eso el autoconocimiento es tan importante. Así me doy cuenta también de cuando estoy tomando decisiones que no van con lo que yo quiero. Cuando estoy aceptando cosas en la relación que no van con lo que yo quiero en una relación. Y establezco mis estándares y no acepto menos de lo que merezco, ¿no? Vamos a ver algunos dijes para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber Aries? Tenemos el koala, mucho cariño, siento apego también, siento cierta inocencia con el dije del koala, que esa es como la conexión que tienen entre ambos. También tenemos la guitarra, se pueden conectar con la música, mucha música aquí, y también puede ser que la guitarra tenga algún significado interesante para ti. Y también tenemos el pescado que nos anuncia abundancia, abundancia para ti, abundancia de amor, abundancia económica. Siento que para muchos de ustedes nos están hablando de abundancia económica, también de abundancia en que vas a tener todos los recursos para realizar los proyectos que quieres realizar. Veo que muchos de ustedes van a estar enfocados en su carrera también, ¿ok? Va a ser muy importante para ustedes y en eso hay abundancia. Bien, vamos a ir cerrando la lectura general. Muchas gracias por estar acá, pero nos vamos a quedar contestando algunas de las preguntas de péndulo, ¿no?, del sorteo. Para quienes todavía están en el vivo, en la transmisión en vivo, pueden participar en el sorteo de 2 lecturas de péndulo que estaré haciendo para 2 suscriptores distintos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Entrar al chat en vivo y dejar su pregunta de péndulo, es decir, que esta pregunta tiene que ser de respuesta sí o no. Vamos a resolver esa pregunta con el péndulo y luego vamos a tirar algunas cartas de tarot consejo para ti con respecto a esa pregunta. Bien, así que todavía tienen tiempo para participar quienes estén escuchando esta transmisión en vivo, y si es que te lo perdiste o no alcancé a contestar tu pregunta, puedes suscribirte al canal, darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de cuando estaré haciendo otra transmisión en vivo, ya sea de las lecturas de horóscopo, donde sorteo las 2 lecturas de péndulo, o que sean las transmisiones en vivo donde solamente por 1 hora entera me dedico a contestar sus preguntas de péndulo. Son por orden de llegada. Bien, en el caso de las lecturas de horóscopo, el sorteo que estamos haciendo ahora, se contestan las preguntas de forma intuitiva, ¿ok? Vamos a ver a quién
a quienes estamos siendo guiados intuitivamente para contestar sus preguntas, ¿ok? Vamos a pasar a saludar a quienes están participando en el chat en vivo. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿ok? Mon, hola, bienvenido, bienvenida, no sé si eres hombre o mujer o lo que sea, ¿no? No pasa nada. Podría ser una consulta de sí o no. Cariño, claro que sí, no es necesario que pidan permiso, solamente dejar su pregunta, ¿ok? También eso para Soledad, que dejó su pregunta ahí. También tenemos a Gabriela, Rosa, ¿qué tal? Bienvenidas, Carol también. Muchas gracias, chicas, chicos, por estar aquí. Todavía pueden dejar sus preguntas, pero nos vamos a ir con la primera ganadora del día de hoy, ¿ok? Vamos a ir con la pregunta de Carol. Carol, cariño, muchas gracias por estar aquí. Ella nos dice, voy a obtener beca en la Universidad del Valle, en la área de Ingeniería Industrial. Espero que sí. Vamos a ver un poquitito más de qué se trata, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Carol va a obtener la beca en la Universidad del Valle. Carol va a obtener la beca en la Universidad del Valle. Bien, Carol, por ahora el péndulo nos contesta que sí. Vamos a mirar un poco más de qué se trata eso o darte algunos consejos. Recuerden que las energías no son estables. Hoy día puede ser que sí, mañana puede ser que no. Respetamos nuestro libre albedrío, el de las personas también, y esa energía puede ir cambiando, ¿ok? Por eso generalmente no realizo lecturas predictivas, porque realmente no podemos saber si es que la energía puede ir cambiando en el tiempo o no, pero por lo menos por ahora, con la energía actual de Carol, se ve un sí. Me indican también, Carol, que te mantengas fija con la idea de lo que quieres y hagas tu trabajo de manifestación, ¿no? Que busques prácticas de manifestación con la ley de atracción, ¿no? Eso también te puede ayudar sin duda. Pide, pide, pide y se te dará. ¿Bien? Por favor, no me repitan las preguntas, no es necesario porque no voy por orden, ¿ok? No vamos por orden, vamos respondiendo intuitivamente. Carol, el mago, tu capacidad de manifestación es muy fuerte. Si es que crees en eso, vas a poder manifestar esto que estás buscando. Incluso siento que es la única carta que necesitamos sacarte el día de hoy. Bien. La carta del mago nos dice, así como piensas, vas a manifestar. ¿Ok? Entonces sigue creyendo en tu poder personal porque esta carta se ve muy bien de nuevos comienzos y también se ve mucha abundancia en esta carta. Así que ánimo con eso, sigue trabajando en tu manifestación que están todas las posibilidades ahí abiertas para ti. ¿Ok? Espero haberte contestado tu pregunta, Carol. Te mando un abrazo, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién más le vamos a contestar su pregunta hoy? Hola Edwin, Gabriela, un gusto saludarles. Shirley también. Muchas gracias por estar aquí. Carol dice muchas gracias y bendiciones. Gracias a ti, te deseo mucho éxito, especialmente en los estudios de ingeniería que son difíciles, lo sé, así que ánimo, ánimo. Vamos a ver. Vamos a ir con la pregunta de Shirley. Shirley Reyes nos dice, voy a tener otra oportunidad con mi ex Giovanni de Capricornio. Vamos a ver si esas posibilidades están abiertas o te dicen ya, muévete para adelante, Shirley, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Shirley hoy? Ella quisiera saber si existe la posibilidad de tener una nueva oportunidad con su ex Giovanni de Capricornio. Bien, por el momento, el péndulo nos contesta que no. Bien, el péndulo nos contesta que no. Vamos a ver un poco de qué se trata. Como les anuncié un poco anteriormente, ni el péndulo ni el tarot definen nuestro futuro. Lo definimos nosotros con nuestras acciones, con nuestras decisiones y también respetando el libre albedrío del otro. Nos pueden dar cierta indicación de cómo están nuestras energías. Ojalá siempre ocupar estas herramientas para nuestro autoconocimiento también.
Eso está muy bueno, muy positivo. Para eso fueron creadas, de hecho. Vamos a ver, muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber Shirley de su conexión con su ex Giovanni? Bueno, tenemos 10 de bastos. Los números 10 en el tarot nos hablan de cierres, ¿ok? Nos hablan de cosas que tienen que terminar para moverse hacia adelante. Vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Se ve mucho dolor en esta separación sin duda, pero toda la separación ocurre por algo. No te quedes ahí esperando, Chile, ¿ok? No te quedes ahí esperando. Tienes que volver a reencantarte de ti, de tu poder. También siento que esta desconexión no necesariamente será para siempre, pero sí me indican que puede llegar otra persona a ti del pasado, o que ya conoces o que has escuchado hablar de esa persona, que puede ser un nuevo amor para ti. Pero sí siento que es importante que te puedas mover hacia adelante. Como nos dice, acá tenemos un 6 de copas y un 6 de bastos. No necesariamente está toda la oportunidad cerrada, que es un no rotundo, porque sí existe cierta posibilidad de que esta persona en particular vuelva a tu vida, Chili, pero por el momento el péndulo nos dice que no. ¿Por qué? Porque hay un dolor que tiene que ser atravesado, hay una sanación que tiene que haber por ambos, ¿ok? Preocúpate de ti, restaurar tu poder, restaurar tu atractivo, conectarte con tu intuición, porque si también estoy en pensamientos negativos, en pensamientos de falta, es muy difícil para la vida ayudarte a manifestar cosas buenas o lo que estás deseando, ¿ok? Así que conéctate con ese bienestar y que así puedas seguir avanzando y tener más claridad acerca de lo que es bueno en tu vida y de lo que ya no quieres que esté ahí, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti, Chili. Muchísimas gracias, espero haberte ayudado. Vamos cerrando ya esta lectura. Como siempre, chicos y chicas, si es que quieren asegurarse de que yo conteste su pregunta, siempre pueden hacer una donación, ¿ok? Pero vamos a ir cerrando por ahora esta lectura. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por participar acá. Si no te quieres perder la próxima oportunidad, suscríbete al canal, dale a la campanita, así YouTube te va a notificar de cuando estemos en vivo nuevamente, ¿ok? Un abrazo para ti, Chili. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos por participar. Espero poder atender sus preguntas en otra oportunidad, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.